Bueno, buenas tardes a todos. Creo que ya estamos en tiempo para arrancar. Están todos conectados. Bueno, le damos inicio entonces a este espacio. Antes que nada, queremos contarles que estamos grabando esta sesión, este espacio, para que después pueda ser difundido a través de los diferentes canales y podamos tener de vuelta todos acceso acá. Eh, Hay algunos micrófonos abiertos. Sí, podemos cerrarlos así para evitar los ecos. Fantástico. Arrancamos entonces. Primero que nada, gracias a todos por sumarse en este espacio que abrimos con todos ustedes, particularmente de alguna manera para poder compartir con ustedes experiencias que hemos transitado más allá del conocimiento teórico que vamos a compartir o el know-how técnico. La premisa del encuentro es particularmente poder compartir esas cosas que nos han pasado, sobre las cuales de alguna manera tomamos nota y lo apuntamos como un aprendizaje, ¿no? Entonces, hoy estamos acá en el marco de la creación de la Comisión de Transformación Digital, que definió hace tiempo atrás la Comisión Directiva de la AGOS en esta misión de poder favorecer el intercambio entre todos los actores que conformamos nuestra actividad y, de alguna manera, fortalecer a la gestión operativa de nuestras instituciones, de aquellas a las que ustedes forman parte. De esta manera que le dimos vida a este webinar de alguna manera como parte del propósito que nos, vale la redundancia, que nos propusimos de poder achicar ese gap entre la intención de lograr una transformación y la ejecución que tal difícil o tan difícil misión tiene la transformación digital, ¿no? Entonces, un poco lo que pensamos cuando pensamos en transformación digital, lo quisimos expresar en esta frase, que es que la salud digital es un promotor del bienestar para el paciente. Esta es la clave de todo, lo que de alguna manera desprende todo lo que vamos a conversar hoy. Lo que decimos es que lo empodera y lo acerca a la medicina preventiva, un concepto que ya van a ver, que vamos a conversar y que recién apenas sabemos que estamos dando los primeros pasos, que la salud digital ayuda y fortalece a trascender las fronteras geográficas, que permite ser más eficientes con el paciente en el centro. Esto lo vamos a hablar ahora en un ratito, pero el concepto del paciente en el centro es tan importante hoy día, ¿no? Así que, pasando a la agenda, hecha esta introducción, quien ahora va a tomar la palabra es Sergio, que va a compartir un montón de toda su experiencia, larga experiencia, en lo que tiene que ver con las etapas o los estadios en los cuales se gesta una transformación digital. Y nos parece que lo más interesante es tratar de autoidentificarse dónde está cada uno parado, ¿no? En sus instituciones. Luego vamos a conversar brevemente de cuáles son algunos de esos ejes centrales de la transformación digital. Por último, le vamos a dar espacio a Pablo Jaca para que particularmente nos pueda compartir mucha de su experiencia de lo que tiene que ver con los desafíos y las oportunidades que hay ahora por delante. Así que bueno, bienvenido nuevamente a todos, gracias por formar parte de este espacio. Halagos, por supuesto, que con mucho esfuerzo genera esto y con un propósito de fondo muy interesante para todos. Sergio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Sebas y muchas gracias a los presentes por estar acá compartiendo este espacio de intercambio. Muy contentos de formar parte de la AGOS y de mis colegas por haber concretado este webinar sobre transformación digital en las instituciones de salud. Bueno, yo formo parte de una institución que se llama Integrando Salud, que se dedica justamente a ayudar a las instituciones a transitar procesos de transformación digital. Y siempre cuando arrancamos con cualquier institución, nuestro primer consejo es tratar de hacer un diagnóstico de situación de dónde estamos parados. Es decir, que la institución trate de ubicarse en qué etapa de la transformación digital se encuentra para, a partir de ahí, ver, ¿sí?, por qué pasos seguir para poder encauzar hacia el camino de la transformación.
La transformación digital es justamente transformar nuestras instituciones, nuestros procesos, nuestra cultura, que está funcionando en forma analógica, generalmente en papel, y tratar de digitalizarlo. Es decir, aprovechar todos los avances de la tecnología para convertir primero esa información en digital y luego que esa información fluya de la forma más óptima y eficiente posible. Para eso, nosotros les proponemos hacer un diagnóstico de situación y tratar de que cada uno se ubique en las siguientes 4 etapas. Siguiente. Esto no es una clasificación que la van a encontrar en internet, es una clasificación casera que la hicimos como para que de una forma práctica tratemos de ver en qué etapa estamos. Y vemos que en la práctica las instituciones rápidamente lo adoptan, es decir, estoy en la 1.0, en la 2.0, rápidamente se ubican y es como que sirve para poder saber por dónde seguir. Y lo que nosotros en esta clasificación decimos que las instituciones 1.0 son aquellas instituciones que pueden ser consultorios, policonsultorios, sanatorios, hospitales que están trabajando 100% en papel, que todavía tiene sus historias clínicas en fichitas, ¿sí? En fichitas en el caso de los consultorios, que tienen grandes archivos de historias clínicas totalmente en papel en el caso de los que manejan internación, y donde todos sus procesos son 100% analógicos. Los turnos se dan en forma presencial, la gente para acceder a una atención es por orden de llegada, ¿sí? A veces en muchas instituciones hay largas colas de espera, es decir, los turnos son presenciales, y hay directamente bajo o nulo grado de digitalización. Entonces, a ese tipo de instituciones nosotros le llamamos 1.0. Esa institución todavía no empezó su proceso de transformación digital. Después tenemos las instituciones 2.0, que son aquellas instituciones que ya han empezado a digitalizar algunos procesos. Ya probablemente tengan algún software de historia clínica electrónica para digitalizar esas fichas que tenían en su consultorio. Probablemente esos software todavía funcionen en máquinas locales, en ciertas notebooks, ¿sí? Tienen sistema de turnos de otro proveedor, ¿sí? A veces. Y lo que hace el médico con lo que hace la secretaria no están tan conectados. Es decir, empezó con un proceso de transformación, algunas cosas ya digitalizó, o digitalizó el sistema de turno, o digitalizó el sistema de historias clínicas, pero hay bajo nivel de automatización. Después tenemos las instituciones 3.0, que son las que actualmente se encontrarían ya más avanzadas, son las que lograron planificar y traspasar las paredes de su institución y ya están brindando atención mixta, es decir, en forma presencial como online, y ya tienen todas las herramientas para brindar una atención de manera virtual igual que de una manera presencial. ¿Qué significa eso? Permiten reservar los turnos por múltiples canales, por WhatsApp, por una página web, por una aplicación. Permiten tener atenciones presenciales o atenciones por telemedicina. Ya tienen sistema de receta electrónica, sistema de pedidos de estudios electrónicos, sistema de emisión de certificados electrónicos, es decir, tienen todas las herramientas para que, finalizada una atención online, el paciente reciba en su correo o en su WhatsApp todo lo que normalmente se lleva en una atención presencial. Es decir, su certificado, su pedido de estudio, su orden, paga la consulta online, ¿sí? Puede sacar turno desde una red social, por cualquier canal. Esas serían las instituciones 3.0. Y las 4.0 son las que básicamente ya lograron todos estos objetivos y están empezando a
pasar al siguiente nivel incorporando herramientas de inteligencia artificial, poniendo chatbots, diríamos que automatizan mucho todo lo que es el proceso de reserva de turnos, ya gestionan el pedido de recetas, de estudios, manejan las turneras de los quirófanos de una manera más inteligente. Es decir, ya están aprovechando todo el poder de los datos digitales y están automatizando todo lo posible para tratar de automatizar todas las tareas repetitivas y tratar de reaprovechar ese tiempo para volcarlo a una mejor atención del paciente. Entonces, estas serían las etapas que nos sirven para saber en dónde estamos. Siguiente. Y ahora, algo muy importante y lo que les queremos dejar desde Agos es cómo hacemos, ¿sí? Si yo estoy en una etapa 1.0, o sea, todavía no arranqué, es decir, mi institución básicamente todavía está funcionando 100% en papel, bueno, eso es sencillo. Hay que adquirir un software, ¿sí? Hay que adquirir un software que me permita digitalizar mis procesos de atención. Si estoy en un consultorio, un software que me permita digitalizar los procesos de mi consultorio, que son sencillos, es turnos, es historia clínica de consultorio, es facturación de la parte ambulatoria, ¿sí? En cambio, si soy dueño de un sanatorio, hospital, director de un centro, una red de atención, bueno, tiene que ser un software más complejo que me involucre no solo ambulatorio, sino también internación, farmacia, quirófanos, ¿sí? Pero hay que implementar algo que me permita pasar la información que está en papel a lo digital. Entonces, pasar de 1.0 a 2.0, básicamente el objetivo es, primero que nada, convertir la información que circula en papel, convertirla a digital. Si no tenemos la información digital, no podemos aprovechar todo el poder y la capacidad de la tecnología. Entonces, tenemos que adquirir un software que me permita hacer eso y además no es solamente eso, ¿sí? No es solamente adquirir un software y listo, sino además trabajar en los procesos para tratar de aprovechar esta digitalización de datos y hacer a las instituciones más inteligentes. Entonces, para pasar de una institución 1.0 a 2.0, lo primero es encontrar un software que me permita capturar esa información y convertirla en digital. Si al contrario, ya tengo algo, ya tengo un sistema de historias clínicas, un sistema de turnos o algo, bueno, tratar de implementar sobre eso que tengo nuevas herramientas para hacerme o más productivo o tratar de ahorrar costos o tratar de, con estas mejoras, mejorar la calidad de atención. ¿Qué cosas puedo hacer para pasar de ser 2.0 a 3.0? Por ejemplo, implementar un sistema de turnos omnicanal. Es decir, un sistema de turnos, si yo por ahí tengo un sistema de turnos que funciona cuando está mi secretaria, que sería de lunes a viernes de 8 a 20, pero los fines de semana, a la noche, dejo de dar turno. Un sistema de turno omnicanal me permite seguir dando turnos las 24 horas del día, los 365 días del año, porque el paciente a la noche, los fines de semana, un feriado, entra por cualquier canal y sigue reservando turnos. No necesita llamar por teléfono, no necesita ir a la institución, no necesita quedar esperando en un call center, ¿sí? Y, por ejemplo, eso, ¿sí? La reserva de turno omnicanal me aumenta mucho la productividad. Por otro lado, la reserva de turnos normalmente requiere de humanos, de secretarias que atiendan el teléfono, que estén tomando esos turnos. Hoy puedo poner herramientas que ya tomen esos datos y no necesitar tantas secretarias, ¿sí? Para hacer eso y que mis secretarias más vale se dediquen a atender mejor al que está presente. Además de eso, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo empezar a implementar herramientas de telemedicina, ¿sí? Puedo empezar a darle opciones a mis pacientes que viven lejos, que viven a veces a 200, 300 kilómetros, evitar los gastos de viaje, que se pierdan 2 o 3 horas
yendo al médico, volviendo al médico, para hacer una atención que la podría brindar, por ejemplo, por telemedicina. A veces es controlar un resultado de laboratorio y la verdad que le estoy solucionando un montón a ese paciente, ¿sí? Y estoy mejorando mucho la calidad de atención, ahorrándole costos al paciente y siendo más productivo porque puedo hacer una prestación que antes no hacía, ¿sí? Entonces, eso me permite hacer varias cosas. Para eso necesito implementar, ¿sí? Herramientas que me permitan hacer eso, como cobrar online, emitir recetas digitales, ¿sí? Y hacer la atención online, porque atención online no es atención por WhatsApp. Que se entienda que si uno quiere hacerlo bien, hay que hacerlo en una plataforma que me permita guardar la información que yo intercambio durante esa videollamada por un tema legal para que todo quede registrado en la historia. Y el WhatsApp tampoco me permite emitir recetas digitales, pedido de estudios, cobrar todo eso. O sea, que se entienda que eso no es así, sino realmente hacerlo de una manera que me permita ser más escalable. Y por último, ¿sí? Sí, ya tengo todo eso, ya di los pasos, estoy bastante avanzado, tengo atención mixta, tengo sistema de cobros online, reserva de turno omnicanal. ¿Qué más puedo hacer? Y bueno, puedo empezar a incorporar todas estas nuevas herramientas inteligentes que me permiten aprovechar y maximizar toda la información digital que tengo, aprovechar toda la data que fui acumulando con todas las atenciones que tengo y tratar de saber qué necesita la población a la que atiendo, tratar de crear servicios orientados específicamente a la demanda, y todo eso hoy me lo permite la inteligencia artificial, no solo a nivel administrativo, como para la parte de turno, sino a nivel de la atención médica. Hoy como médico puedo tener un asistente que me ayude a hacer mejores diagnósticos, a brindar mejores tratamientos, ¿sí? Y todo eso hoy está al alcance de la mano, pero no podría hacer eso si todavía sigo funcionando en papel, ¿sí? Es como irrisorio pensar que podría implementar eso si no arranqué por lo básico, ¿no? Entonces, esta era una guía que les permite saber. Pero la transformación digital no es solamente incorporar tecnología, por eso le doy paso a Sebastián que nos va a explicar que esto es la transformación digital es algo un poco más grande, ¿sí? Sebas. Bueno, impecable, Sergio, gracias. Em, Nosotros en esto, como dijo recién Sergio, ¿no? Si lo buscan no lo van a encontrar en internet, esto que vamos a exponer ahora. Es interesante transmitirles que es nuestra mirada en función a lo primero que dije en la apertura, de las cosas que a nosotros nos pasaron y del conocimiento técnico o las premisas de la teoría moderna que dice cómo transformarse. El primer concepto es este: digitalizarse no es transformarse. Digitalizarse está muy bien, llevar, Sergio recién decía, la información que está en papel, que está escrita o que puede estar en otras plataformas como Excel, que sabemos todos que hay mucho registro en Excel. Bueno, digitalizar esa parte de los procesos no quiere decir transformarse digitalmente. Entonces, un poco lo que venimos a proponerles acá es transmitirles cuáles son estos 4 ejes. Dentro de cada eje, por supuesto que hay muchísimo trabajo para hacer un doble clic, para hacerle un zoom y entender qué hay dentro de ello. Yo voy a titular de alguna manera cada uno de estos. Por ejemplo, en tecnología, ¿no? Cuando uno habla de tecnología, ¿qué quiere decir? Por supuesto que necesitamos digitalización, necesitamos sistema, necesitamos software. Ejemplo, Sergio recién mencionaba el acceso a la atención digital. Es un concepto, más allá de que debe existir por detrás de esto un portal de pacientes o un acceso a la salud a través de la telemedicina. El concepto es la atención digital. Todos hablamos y sabemos también en términos de tecnología, la interoperabilidad está en auge desde hace unos años ya y lo complejo que en ocasiones resulta ser, pero es un eje esencial de que si nos queremos transformar digitalmente tenemos que ser interoperables. Todo nuestro ecosistema de soluciones tiene que ser interoperable. Tiene que haber automatización, particularmente destinada a la experiencia del paciente, en esto que mencionábamos previamente, ¿no? De el paciente en el centro. Bueno, entonces tiene que haber una automatización, como Sergio muy bien decía, el paciente tiene que poder acceder cuando lo necesite o cuando quiera al sistema de salud. Y eso tiene que ver con automatizar partes de los flujos de los procesos que hacen a esa atención. Inteligencia artificial y Big Data son dos de los conceptos más
innovadores que hoy día tenemos, pese a que se viene charlando hace rato de esto, y que por supuesto todavía hay mucho camino por recorrer dentro de nuestra actividad. Por último, no podemos dejar de hablar de la ciberseguridad. No hay dudas de que es uno de los ejes esenciales dentro de lo que refiere a disponibilizar datos de los pacientes, información de los pacientes en el ámbito digital. En términos de procesos, experiencia del paciente. Acá me gustaría compartirles algo que me parece muy interesante, que es la experiencia del paciente en nuestra actividad es la fusión de alguna manera entre la tecnología que mejora procesos, ¿no? Y que, al igual que como sucede en otras industrias, con el paciente en el centro, ya no tiene que ver eventualmente hasta cómo accede al sistema, sino cómo lo hacemos sentir cuando accede al sistema de salud. Entonces, si realmente le estamos poniendo el foco al paciente, es cómo hacemos sentir la experiencia o el journey de ese paciente para poder acceder al sistema de salud. Esto tiene que ver con eficiencia en la atención. El tiempo, por ejemplo, es la clave, no solamente el tiempo al cual le damos un turno programado, el tiempo que está dentro de una guardia, en fin, esa atención 360 de todo lo que le lleva al paciente con una experiencia digital que lo pueda hacer sentir mejor dentro de este viaje. La personalización dentro de esta oportunidad de digitalizar procesos también es muy importante. La atención continua. En la atención continua hay un concepto que me interesa mucho poder compartirles que tiene que ver con la medicina preventiva. La medicina preventiva apenas está dando unos primeros pasos y con la multitud de datos que nosotros generamos en nuestra actividad, la verdad es que la medicina preventiva tiene que ser un camino a transitar y explorar más en el corto que en el largo plazo. El mindset data driven, ¿no? de tomar decisiones estratégicas basadas en datos sólidos y no tanto supuestos. Y sabemos que entre todos los actores que conformamos el sistema de salud hay muchísimos supuestos en el día a día. En esta estrategia de tomar decisiones basadas en datos, también hay un hito muy interesante, un concepto que tiene que ver con la predicción, utilizar modelos predictivos basados en información histórica para tomar decisiones en tiempo real. Esto, la verdad que es como, si uno quiere, lo más disruptivo que uno podría tener en términos del uso de la información y de los datos que tenemos. Cultura de la medición es otro de los ejes o de los subejes dentro de este eje principal. Y lo que dije antes en el ámbito de la tecnología, la Big Data en salud, ¿no? Es una oportunidad gigantesca de exploración que hay. Hay algunas startups en el mundo que se están ocupando de trabajar sobre la anonimización de datos para poder compartirlo entre todos los actores de la salud y, en definitiva, seguir trabajando en el profundo propósito que tiene la salud. Por último, en el equipo de trabajo, lo que decimos es, para poder transformarse tiene que haber una alfabetización digital del capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un par de variables básicas y claves. Ejemplo, la capacitación continua al respecto de lo que tiene que ver con la digitalización. Vamos a implementar una nueva tecnología, fantástico. Tenemos que invertir no solo en el producto, no solo en la tecnología, sino también en la capacitación. Entender cuál es la adaptabilidad al cambio de nuestro equipo, poder detectar aquellos early adopters, aquellos que son más proclives a cambiar, y también aquellos que tienen cierta resistencia al cambio o que eventualmente pueden llegar a ser detractores de los cambios que son necesarios. No quiere decir que no existan, pero no se puede hacer caso omiso de ellos. Simplemente hay que poder liderarlos y gestionarlos desde esta cultura de alfabetización digital. Y por último, una vez más, una cultura centrada en el paciente. Lo dijimos en proceso, lo dijimos en tecnología, lo dijimos al inicio, lo transmitió Sergio. La clave está en centrarse en el paciente. Entonces, la tecnología tiene que poder ser un facilitador para el paciente y no complicarle la vida. Tener al equipo de trabajo alfabetizado digitalmente implica entender que todos los miembros de ese ecosistema vamos a poder contribuir a una mejor experiencia del paciente como se le suele decir, en su viaje acá. Así que bueno, con esto terminamos los 4 ejes.
Vamos a pasar ahora a Pablo para compartir algunas de las oportunidades y desafíos, su experiencia, todo lo que nos pueda transmitir y sí abrir desde ya una mesa de debate, de discusión. Si quieren ir dejando alguna de las preguntas en el chat, va a estar fantástico. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle a Agos por esta oportunidad de poder compartir, poder charlar un poco, tratar de bajar a la realidad, ¿no? Un poco la experiencia que yo tuve en estos años. También ahí por cucaracha me avisan que comente un poco de los sponsors, ¿no? Para que gracias a ellos hoy en día podemos hacer esta charla. La gente de Osana, Acesco, Sky Inteligencia Artificial y Gassi Group. Pero bueno, eso para ahí dejarlo. La idea es contarles un poco mi experiencia, qué fue lo que yo estoy hoy en día trabajando en el grupo DASA, que está compuesto, es un grupo brasilero, pero acá en Argentina está compuesto por Diagnóstico Maipú, Lab Medicina y también tiene un negocio de genómica. Y bueno, he trabajado también en hospitales y bueno, mi especialidad ha pasado por varios lugares, ¿no? Hoy en día, ahí como estaban comentando Sergio y Seba, no solamente, por lo menos en mi punto de vista, obviamente hay que estar sentado en el paciente, pero también no nos tenemos que olvidar de nuestros clientes internos, ¿no? De la parte administrativa y de los médicos, enfermeras, enfermeros, toda la parte asistencial, eh, que también no tenemos que complicarles la vida en ese trabajo diario. Por eso uno de los puntos, yo traje ahí por lo menos 5 puntos. El primero, por ahí a tocar, es el tema de la digitalización de los procesos, ¿no? Que no solamente los procesos clínicos, o también sumar a todo lo que es administrativo, tratar de ir a un full digital, que es complicado. Yo lo que le puedo contar, por ejemplo, en esta última experiencia, en querer hacer un full digital con respecto a toda la parte de no impresión de placas y de todo lo que es papeles, avanzamos muchísimo, hemos trabajado en la no impresión de todo lo que son tomografías y resonancias, y por ejemplo tuvimos en algunos casos, no en todos, pero mucha resistencia, ¿no? A ese cambio de algunos médicos o también de pacientes. Y en algunos casos tuvimos que volver atrás o hacer mesas con médicos y con pacientes para ver realmente cuál era el dolor que tenían y el problema que tenían con eso. Yo creo que es muy importante esa parte, ¿no? Porque obviamente tener menos papel, vas a tener menos errores, el tema de la trazabilidad, mejores tiempos de respuestas, pero también tenemos que escuchar el otro lado para ver realmente cuál es esa necesidad. Obviamente a futuro yo creo que ese full digital es una realidad y lo necesitamos, pero tenemos que hacer ese ida y vuelta y a veces tenemos que ir para atrás para que no tengamos una mayor resistencia a ese cambio, que es muy importante, ¿no? Esa pata de poder gestionar la gestión mesa del cambio con respecto a todo lo que vamos a hacer. Otro de los puntos importantísimos es la interoperabilidad con respecto a todo el abanico que tiene de aplicaciones en salud. Hoy en día en salud, además de todo lo que es un ERP con respecto a la facturación, compras, inventario, tenemos la pata de un LIS, como es todo lo que es laboratorio, imágenes, con un PACS o algún tipo de otra aplicación, como un CRM o alguna aplicación de anatomía patológica. Y la mayoría de todos esos sistemas tienen su solución core. Hay muy pocos que te dan toda esa solución integrada. Entonces ahí necesitas tener esa interoperabilidad interna y eso no es suficiente, porque si no, además te tenés que conectar con financiadores, otras obras sociales,
otros clientes. En mi caso, nosotros necesitamos conectarnos mucho con, no sé, con otras clínicas, hospitales, o algún tipo de cliente B2B. Y ahí necesitamos tener esa flexibilidad y esa agilidad, porque podemos llegar a perder transacciones, facturación, y eso genera no solamente un problema con ese cliente del descontento o no tener rápidamente la información, sino que corres el riesgo de sufrir pérdidas en la facturación. Entonces tenés esas dos campanas. Y además de todo lo que es la parte del portal, como decía Seba recién, eh, también ahí necesitas una interoperabilidad para poder comunicar a tu portal de proveedor, a tu portal del paciente, o como ahí me equivoqué, pero también portal de proveedores, otro tipo de portales internos. Eh, Todo eso está o sea, interrelacionado y necesitas que de alguna manera hacer un seguimiento por algún inconveniente. O sea, hemos tenido, yo he entrado en diferentes empresas, algunas no tenían nada, otras tenían algo, y la realidad es que en ese caso vas a necesitar un bus de interoperabilidad para que sea más fluida esa comunicación. Después, con respecto al uso de los datos, ¿no? Que también comentaban recién, es importantísimo para la toma de decisiones. Pero en muchos casos estamos equivocados. ¿A qué nos referimos con esos reportes o información estática que sacamos? Ahí tenemos que trabajar mucho en armar esos tableros dinámicos, en esa información que realmente nos pueda generar valor. Y esto tiene que quedar claro que no es un proyecto de IT, es un proyecto transversal a toda la compañía o institución. Ahí se nombra todo lo que es data governance, donde necesitamos tener esos dueños de los datos, o sea, esos data shield que, por ejemplo, van a tener que ser los responsables de aprobar un cambio o poder crear esos tableros, o sea, y de nuevo, no es 100% una responsabilidad de Haití. Muchas veces se le deja a Haití esa creación de tableros y no hay validaciones, no hay seguimiento, no hay modificaciones. Eso tenemos que trabajar fuertemente para eh, meterlo dentro de la empresa y que sea desde el comité para abajo, para que se pueda trasladar esa necesidad. Me ha pasado en varios casos donde se explota información de diferentes fuentes, y después cuando están comparando dicen, no, no creen en los datos porque yo tengo esto, ¿y de dónde lo sacaste? Lo sacaste de un Excel, y ese Excel puede ser tranquilamente modificado a mano. Entonces, tenemos que tratar de ir para el lado de la información, pero dentro de una base de datos, armar un data warehouse donde toda esa data no se pueda corromper y que todos saquemos de un solo lugar esa información. Eso es clave en poder avanzar y poder tener esa información o esa toma de decisiones basada en datos. Me parece que sin eso y sin ese tipo de proyectos, la información que podamos a extraer puede ser no la más certera, ¿no? Después también otro de los puntos que he trabajado mucho es el tema de automatización, ¿no? Que es muy amplio, todo lo que es RPA, de lo que son robots para poder automatizar tareas repetitivas, que no es solamente del lado asistencial, sino también hay mucho de la parte administrativa, de la facturación o hacer alguna bajada de información y pegarla dentro del sistema para que rápidamente se pueda ir actualizando. También todo lo que es la parte de bots para la respuesta de los pacientes, no sé, ahí Sergio comentaba también confirmación de turnos, poder trabajar ágilmente con eso también para que los pacientes estén totalmente conectados y que puedan hacer algunas consultas
y la mayoría de las respuestas las tengamos tagueadas de alguna manera para responderle rápido al paciente fuera de hora o un fin de semana. Eh, y después, bueno, también trabajar con inteligencia artificial, por ejemplo, para un análisis de historia clínica de más de 10 años, donde es imposible poder leer toda esa historia clínica y gracias a la inteligencia artificial eh, sacar información rápida y poder ver prescripciones, seguimiento del paciente. O sea, todo eso hoy en día lo tenemos al alcance de la mano. Y tenemos un montón de herramientas. Obviamente hay que probarlas, trabajar con ellas y homologarlas, pero hay mucho para hacer con respecto a eso. Y la omnicanalidad es un hecho, ¿no? Necesitamos que toda esa información o todos esos medios de comunicación con el paciente lo tengamos en un solo sistema y podamos acceder a esa información y especificarla para después tener una interacción mucho más fluida con el paciente. Eh, Después Impecable, con respecto, ahí tomo un poco de agua para parar. impecable, Ustedes, impecable. no, mismo pueden preguntar o algo, no sé, ahí en el chat, vayan preguntando. Aprovecho, Parame, ¿eh? Pablo, si te parece, aprovecho, esto no estaba en el libreto, pero ya que estamos, dijiste algo que me interesa mucho, creo que le puede llegar a interesar a nuestro público que tenemos acá. Yo no conté al inicio, Sebastián Cimino es quien soy yo, tengo el honor de liderar la Comisión de Transformación Digital dentro de la AGOS o Asociación Argentina de Gestión Operativa en Salud. Hoy formo parte de Osana, que es una health tech, pero mis últimos años, los últimos tres, del 2024 hacia atrás, fui gerente general de una clínica, ¿no? Y vos recién mencionabas algo que me parece sumamente interesante, que los proyectos de transformación digital, de datos y demás, no queden encapsulados en IT o en sistemas o lo que fuera. Entonces, desde tu experiencia que liderás un área clave en lo que tiene que ver con la transformación digital, para vos, tu mirada es ¿cómo se conforma el equipo ideal para que desde adentro hacia afuera pueda existir este cambio, esta transformación de la institución hacia abrir las puertas a todo lo que dijimos? ¿Qué nos podrías recomendar? Bien, lo tenía como el punto 6, pero voy a saltear el 5, que es muy importante también, pero vamos al Ok, punto 6, que es el rol de Haití como socio estratégico del negocio. ¿Qué significa eso? Tener un equipo multidisciplinario. Ahí está la clave. No es como antes que Haití se encerraba, escuchaba cuál era la necesidad, se encerraba y después pasaban 6 meses y yo te traía una solución mágica y no era ni cerca lo que vos necesitabas y por ahí en esos 6 meses cambió la necesidad y nunca hicimos un ida y vuelta. Por eso es muy importante trabajar de manera ágil con proyectos cortos o hay necesidades cortas, pero yo he pasado ahí por varios hospitales y en esta última etapa lo primero que hago cuando ingreso en una institución es formar el equipo. Me parece que esa es la clave principal, ¿no? Y en ese formar del equipo es armar ese equipo multidisciplinario donde mi equipo yo voy a tener médicos, enfermeros, farmacéuticos, ahora en mi equipo tengo bioquímicos, gente de atención al paciente. ¿Por qué? Porque necesito estar cerca del negocio, necesito cuando converso y cuando hablo, entender muy bien qué es lo que hago. Esos perfiles más asistenciales, lo que hago es transformarlos. Hay un montón de carreras o cursos con respecto a todo lo que es informática en salud, donde se capacitan y si no, se capacitan dentro de lo que es la institución para que puedan aprender cómo tienen que verse o encarar frente al negocio. O sea, eso para mí es como el primer paso que tenés que dar. O sea, haces ese assessment, ese análisis dentro de la institución, pero es clave tener todo ese tipo de perfiles, o sea, los esos perfiles. VP o ese tipo de conexiones. Y también es muy importante del lado del negocio, tener esos focals. No es solamente tener gente del lado de IT con esos conocimientos, sino también tener del lado del negocio esas personas que van a interactuar
mucho más con Haití. O sea, eso a mí me parece que es clave en Ok, poder avanzar con todo lo que son los proyectos. fantástico. Bueno, Eso pasada está. mi... Sí, sí, perdón, Pablo. Pasada mi pregunta, sé que hay algunas preguntas que ya Dale. tenemos dando vueltas. Así que estaría bueno ahora, ahí sacamos la presentación para, como dijimos al inicio, poder tener un espacio, mesa abierta, ¿no? Aprovechar lo que contamos y si alguien quiere contar sobre su experiencia, si está atravesando un proceso de transformación, si lo están intentando, si tienen alguna frustración, que parte del propósito que nos hemos auspiciado a tener en la asociación, en la Comisión de Transformación Digital, tiene que ver con esto, ¿no? Poder aportarles esto que dije antes de intentar achicar los gaps entre la intención de transformarse, de avanzar del 1.0 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, a por lo menos que sea un poco más fácil ese camino. Así que, si les parece, vamos con alguna de las preguntas que sé que habían generado. La pueden volcar en el chat y nosotros las vamos a ir procesando y pasándole a los panelistas y la vamos tratando de atender a todas. Hay muchas preguntas, les doy como ejemplo de Dale. tengo que llevar mi sistema a la nube, me conviene tener todos los datos dentro de mi institución, así como muchas preguntas, ¿sí? ¿Cómo tiene que estar conformado el equipo? Cualquier cosa, la verdad que para nosotros va a ser un Mm. placer ver un poquito qué dudas tienen y poder ayudarlos desde Agos. Esa es nuestra misión como Comisión de Transformación Digital, ¿sí? Poder ayudarlos como ONG a tratar de compartirles experiencias, ayudarlos, dar los consejos, asesoría para transitar ese camino. Perfecto, sí. Ahí había algunas preguntas con respecto, bueno, o confirmaciones del tema de los equipos. Eh, Ahí quería terminar por ahí, hacer un comentario que decía Sergio con respecto a la nube o tenerlo localmente, que viene de la mano también con el tema de la seguridad de los datos, ¿no? Que era el último punto que yo tenía ahí dando vuelta con respecto a ciberseguridad y compliance, que viene un poco de la mano eso del miedo de la nube o tenerlo local. Yo creo que todavía seguimos mucho con tenerlo local, en lo que es salud. Se está transformando mucho más para la nube, según los servicios de las aplicaciones, pero tenemos que tener en cuenta bien esta pata, ¿no? De la seguridad informática, porque salud hoy en día es el número uno en industrias que está recibiendo ataques. Y eso nos puede llegar a ocasionar pérdida de facturación y de confiabilidad de la empresa. Así que eso hay que darle una gran importancia. Tato Eh, pregunta del público, ¿qué importancia crees, Pablo, que tiene la definición clara de procesos en un viaje de transformación digital? sí, eso es importantísimo. A ver, en los papeles, esto por lo menos la experiencia que yo tengo, en los papeles obviamente todos te dicen, sí, tenés que hacer los procesos, terminar bien los procesos y después empezar a implementar o hacer ese viaje de transformación digital. La realidad es que en muchos casos la transformación digital es la que empuja esos procesos. En el mundo ideal, y yo lo estoy tratando de hacer ahora, es porque si tenés tiempo, poder ordenar bien los procesos para que después, cuando vayas a implementar algo, no te golpees contra la pared. Me ha pasado en otras ocasiones de que no teníamos tiempo y tener que empujar, salir con esa transformación digital y nos ha costado mucho, nos ha costado mucho. Yo creo que lo ideal sería, obviamente, ordenar bien los procesos y después empezar a hacer esa transformación. Ahí, Sergio, ¿qué opinás? No, considero que la pregunta de Tato es fundamental y yo creo que los procesos justamente son uno de los ejes principales de la transformación, ¿sí? Básicamente tener claros los procesos y entender que
los procesos funcionaban de una manera cuando andaba todo en papel, que cuando eso se digitaliza muchas veces requiere algún ajuste, alguna revisión para ajustar ese proceso y que sea más eficiente con esa digitalización. Así que para mí tener claro los procesos es fundamental. Y lo bueno, desde mi punto de vista en salud, es que los procesos son relativamente estándar, diríamos. Y un proceso de atención en el ambulatorio siempre consta de una etapa primera de reserva de turnos, una etapa en la que el paciente viene a la institución, otra etapa de atención, lo mismo en la internación, lo mismo en cada parte de las instituciones de salud. Los procesos son relativamente parecidos, obviamente con un tinte institucional que cada institución le va poniendo, pero creo que trabajar en los procesos es fundamental. ¿Sí? Idealmente, si hubiera alguien en los equipos que se ocupe de los procesos, sería lo ideal. Así que muy buena Sí, pregunta, Tato. sí, ahí tenés como también dos miradas, ¿no? Porque tenés toda la parte asistencial, que eso es como un estándar según también la institución, si está certificada o no, con diferentes estándares, pero también tenés un mundo de la parte de procesos administrativos que ahí puede llegar a cambiar bastante. Ahí sí es un mundo diferente y se puede llegar a grabar ahí el conflicto, pero obviamente la parte asistencial tendría que ser bastante estándar. Sí. Ahí me aprovecho, Mauricio de Sí, Neuquén escribe algo que es muy interesante también. Dice, los líderes de las empresas son los que deben tener en claro los objetivos de la transformación digital. Sin líderes convencidos es muy difícil. Y cierra con una frase que es exquisita, que es porque el conflicto cultural es muy grande. ¿No? Y no hay dudas de que esto es así. Por eso incluso lo mencionamos en uno de los 4 ejes, esto de la alfabetización digital, que por detrás tiene la cultura que está detrás de lo que nos sucede cuando intentamos cambiar sin siquiera hablar de cuando intentamos transformarnos, ¿no? Entonces, por eso mencionábamos de tratar de identificar esos early adopters o quienes son proclives a adaptarse al cambio, a lo que fuere, y quienes no, quienes son reticentes al cambio, quienes pueden eventualmente ser detractores y gestionar eso. Por eso sí tiene que haber ese equipo multidisciplinario, como definía recién muy bien Pablo. Bueno, parte de ese equipo multidisciplinario va a estar dedicado a generar esa evangelización del cambio, ¿no? Parece que no hay mucha salida al respecto de esto más que poder liderar ese cambio. sí. Yo ahí le recomiendo, hay dos cosas, entre varias, ¿no? Pero tener a alguien de gestión del cambio, eso es clave. Tener una persona que se dedique a la gestión del cambio. Les va a solucionar un montón de problemas. Y después tienen que convencer primero a los de arriba para que después hagan esa bajada de línea y sea todo más fácil. Me ha pasado en algunos casos que tenía que hacer al revés, pero se vuelve muy cuesta arriba y mucho desgaste. Pero lo ideal es que se convenza bien a la gente, o sea, el comité que comentaba en un momento antes y hacer esa bajada de línea más fuerte para que la transformación sea más fácil. Roberto también comenta en el chat cómo podemos, hablando siempre de poner al paciente en el centro, qué aconsejamos para saber cuál es la percepción del paciente en los tipos de instituciones. Hoy están las famosas encuestas de satisfacción del cliente, los NPS, los CSAT, que son encuestas que le preguntan qué tan probable es que recomiendes nuestro servicio a un familiar o amigo, por ejemplo, y le pide que puntúen del 1 al 10. Ese tipo de encuestas que están súper estandarizadas porque relevan perfectamente si un paciente está contento con diferentes procesos, ¿no es cierto?, de la institución, el de reserva de turno, el de atención, el de retiro de resultados y otros
¿sí? Otras prestaciones que quizá haga la institución, y sirve porque seguido de eso, si uno pone estoy re contento o no me gustó tanto, no estoy tan contento, le pregunta por qué, y es ahí, en esa fundamentación del puntaje, donde uno releva, ¿sí? Los espacios de mejora que uno puede encontrar en su institución para, ¿no es cierto?, mejorar esa satisfacción. Entonces, las herramientas de medición de la satisfacción del usuario puestas al final de los procesos, ¿sí? Después de que sacó un turno, después de que le atendió el médico, después de que retiró un resultado, ¿sí? Nos permiten saber en esos diferentes puntos de atención qué tan satisfecho está ese paciente con eso, con sacar los turnos online, con tener una atención virtual. Así que hoy no es tan difícil, ¿sí?, poder medir eso. Sí, sí, eso es clave en la experiencia del paciente, ¿no? Y hay herramientas también con mayor detalle, que no es solamente el NPS, sino poder validar o ver cuál es, no sé, de algunas preguntas que vos le haces, la preocupación del paciente. O sea, eso me parece que nosotros por lo menos estamos estando muy atrás de eso para ver constantemente si el problema es la entrega del estudio, si la atención en la recepción, en la admisión. Entonces, poder identificar y valorar bien cuáles son esas necesidades. Ahí Marcela estaba preguntando, que eso es algo bien puntual, Sí. de cómo manejar la interoperabilidad. Eh, Hay soluciones, por ahí esto es muy técnico, que se llaman ESB, que son soluciones de sistemas interoperables, o sea, para poder tener algo que traduzca y hable. Estoy tratando de hablarlo lo menos técnico posible, por eso algo que traduzca la conversación entre los sistemas que no tienen nada que ver. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Obviamente hay estándares, que es HL7, que se utiliza para lo que es salud, pero después tenemos sistemas viejos donde tenemos una API común y corriente, o por ahí se aloja en un lugar, un archivo. Entonces, estos sistemas que yo estoy hablando, que son bus de interoperabilidad, vos le tirás cualquier tipo de información, la transforma y la convierte para poder conversar con otro sistema, interno o hacia afuera. Eso es lo que comentaba hace un rato de que es muy importante la interoperabilidad. No necesitas tener dos sistemas que hablen el mismo idioma, sino que hoy en día, bueno, hace bastante ya, existe ese bus de interoperabilidad para poder interactuar. Nada, eso quería comentarlo. Bien, me gustaría aportarle algo a una de las preguntas, estamos muy sobre la hora, pero aportarle a un comentario que hicieron que dice, el convencimiento de los líderes tiene que ver con la capacidad de visión de esos líderes, alguien tiene que poder decidir el ordenamiento de los procesos. Mi pregunta es, en nuestra experiencia, ¿cuáles fueron los profesionales que en diferentes casos tomaron esas decisiones, ¿no? Acá me gustaría responder como el gerente de clínicas que fui durante un par de años. Y creo que tiene que ver con la capacidad del líder. Siempre hay un líder número uno dentro de la estructura, dentro de la institución, de la capacidad que ese líder tenga de identificar a las personas adecuadas. En mi caso, me parece que es muy interesante poder identificar un perfil determinado que tiene que ver con el ownership, ¿no? Es decir, esto es tuyo, esto es mío, y como es mío, yo lo voy a traccionar independientemente de todos los contextos que tengamos, que a veces no son los más fáciles o los más bonitos del mundo. No es un círculo virtuoso el de la transformación, entonces hay que saber comprender a qué nos vamos a enfrentar y estar dispuestos a eso. Entonces, desde mi lugar, por lo menos, digo, no sé si tengo una lista de quiénes fueron los profesionales que, como decía acá, tomaron esas decisiones, pero sí, desde mi lugar, traté yo de identificar quiénes eran las personas de mi equipo que podían acompañar a lograr esa transformación, ¿no? Con las características de cada uno de ellos que por lo menos en mi mirada eran necesarias. Y a partir de ahí, ir hacia lo que mencionó Pablo de armar ese equipo interoperable. IT tiene que estar en la mesa, procesos tienen que estar en la mesa. Si hay alguien de transformación, fantástico, tienen que estar en la mesa y por supuesto negocio. Sí, por último,
Sí, para responder la pregunta de María de Los Ángeles, y también hay una pregunta de Rosana Portillo. Creo que involucrar en estos procesos también al usuario final, no al involucrado, ¿no es cierto?, en ese proceso, en esto, y hay muchos líderes internos, líderes de los médicos, líderes de los enfermeros, líderes de los farmacéuticos, tratar de involucrar al que va a usar, al que termina traccionando, ¿no es cierto?, en esos procesos, es fundamental, ¿no? Porque a veces si uno no los contempla para hacer esos cambios, realmente no logran el resultado. Así que identificar a esos líderes internos, seducirlos, diríamos, traerlos a la mesa y sumarlos a la visión es fundamental. Sí, totalmente. Y hay metodología para esto, ¿no? Hay metodología Agile, donde podés llegar a armar por tribus, según el área, y en esas tribus tenés gente de IT, como decía Seba y Sergio, y tenés gente también del negocio, que es parte de esa tribu, o sea, hay mucho para realizar y para hacer, pero bueno, también depende de cada empresa y qué tan madura está para poder trabajar de esa forma, porque también vas a sacar tiempo de esa persona que está en el De la negocio. operación. Claro, exactamente. O sea, va a sacar el tiempo de la operación y que le va a tener que dedicar tiempo a los proyectos y a analizar. O sea, y no pueden hacer las dos cosas a la vez. Tal Eso cual. es un cambio también de mentalidad. Tal cual. Bueno, se nos pasó la hora, estamos llenos de preguntas que no vamos a llegar a responder, pero nos encanta esto, así que lo que los invitamos desde ya es a poder, la asociación está abierta a todos, hay un montón de canales, vi que Sergio los había compartido hace un ratito varios de ellos, LinkedIn, YouTube, está la web, nuestros contactos, los contactos de todos o los LinkedIn de todos están ahí, así que desde ya que los invitamos a que podamos continuar con esto, que se acerquen más a la asociación, que sin lugar a dudas hay un entregable de propuesta de valor muy interesante y esto es parte de ello, ¿no? Así que bueno, gracias a Agustín, quien preside la asociación en definitiva, que hizo posible este espacio junto con los sponsors. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Chao, todos. hasta luego, Saludos a todos. gracias. Gracias por estar.